Muy buenos días, que el amor de Jesús y la ternura de Mercedes nos acompañen siempre. Los seres vivos intercambian materia y energía del medio ambiente para llevar a cabo la función de nutrición. Mediante la función de relación, captan la información del medio ambiente y la introducen a su cerebro, la procesan y así producen las respuestas adecuadas a lo que ellos vieron con los órganos de los sentidos. En la función de reproducción, los organismos se caracterizan por la formación de nuevos individuos. Esta mañana vamos a hablar sobre la función de reproducción. La función de reproducción consiste en la formación de nuevos organismos semejantes a sus progenitores. Los descendientes compensan las pérdidas producidas por la muerte de los individuos de la especie. Por tanto, aunque la reproducción no es indispensable para la vida de un organismo, lo es para asegurar la supervivencia de su especie a través del tiempo. Los seres vivos han desarrollado diversos métodos de reproducción. En los organismos unicelulares, todo el ser participa en la reproducción. Su única célula se divide para formar dos células hijas. En los organismos pluricelulares, muchas células, la división de cada una de sus células permite al individuo crecer, renovar y reparar sus tejidos. Pero precisa las estrategias más complejas que las unicelulares para la formación de un nuevo ser vivo. Un ejemplo, el hombre. El hombre es un organismo pluricelular, tiene muchas células y tiene los gametos que son los de la reproducción. Entonces, sus células somáticas, estas muchas células, ellas crecen, se renovan y se reparan. Y de esa manera reparan los tejidos. Y lo hacen por mitosis, sus divisiones. Entonces, esto sucede en los organismos pluricelulares. Vamos a hablar sobre los tipos de reproducción. Hay la reproducción asexual y la reproducción sexual. La reproducción asexual se basa en el desarrollo de un nuevo individuo a partir de una o varias células del progenitor. El descendiente es un individuo completo, idéntico al progenitor. Existen dos tipos de reproducción asexual. La reproducción asexual vegetativa y la reproducción asexual por esporas, llamada también esporulación. La reproducción asexual vegetativa tiene varias partes o varias formas. La una es por gemación, la otra es por escisión, por fragmentación y por regeneración. Vamos a hablar ahora sobre la reproducción sexual. Es la forma de reproducción más frecuente de los organismos pluricelulares y se desarrolla en algunas etapas. Pero antes de hablar en sí de la reproducción sexual, vamos a hablar sobre lo que es la fecundación. La fecundación es la unión de gametos para formar una célula nuevamente diploide, que se la llama 2N, que recibe el nombre de célula huevo o cigoto. Así se llama el hijo, célula huevo o cigoto. Otra
terminología que vamos a aprender ahorita es el desarrollo embrionario. El desarrollo embrionario son las mitosis sucesivas del cigoto, del hijo, del cigoto, hasta transformarse en un individuo semejante a los progenitores. ¿Sí? Entonces, para aclarar, la fecundación es la unión de los gametos para formar una célula nuevamente diploide, porque recordemos, los gametos son haploides. Entonces, para formar una célula nuevamente diploide, 2N, que recibe el nombre de célula huevo o cigoto, así se llama el hijo, célula huevo o cigoto. Y el desarrollo embrionario son las mitosis sucesivas del cigoto hasta transformarse en un individuo semejante a sus progenitores. Entonces vamos a ver lo que es la gametogénesis. Para empezar, las células de todo el cuerpo se llaman células somáticas y las células de la reproducción se llaman gametos. ¿Sí? Entonces, gametogénesis es el proceso de formación de las células reproductoras o gametos, que se caracterizan por contener la mitad de cromosomas que una célula somática. Las células somáticas tienen un número normal de cromosomas y se los denomina dotación diploide y se representan con las siglas de 2N. Diploide, o sea, dotación diploide porque tiene un número normal de cromosomas, ¿no? El de un gameto recibe el nombre de haploide y se lo representa con las siglas de N. El número de cromosomas es característico de cada especie. Entonces, cada especie tiene determinado número de cromosomas. Por ejemplo, el hombre tiene 23 pares de cromosomas. 23 pares, es decir, en total 46 cromosomas. 22 pares somáticos y un par es el sexual, son los gametos sexuales. Isogamia. Isogamia es cuando todos los gametos generados por los individuos de una especie son iguales entre sí. La anisogamia es los gametos presentan diferentes tamaños. Los femeninos son mayores y se llaman macrogametos, y los masculinos son menores y se llaman microgametos. Otra palabra que se usa mucho en la reproducción sexual es la oogamia. La oogamia, los gametos presentan diferente tamaño y forma. Su nombre varía según se trate de células vegetales o animales. La gametogénesis tiene lugar a partir de células precursoras presentes en los órganos sexuales. Estas células se las llaman células madres o precursoras de gametos. Y entran ellas en una división por mitosis y dan lugar a los gametos por meiosis. ¿Sí? Entonces, la célula madre, como aquí vemos, vamos a explicar esto en un gráfico. La célula madre o precursora entra en un proceso de mitosis, se divide esta célula, ¿sí? Y divide sus cromosomas. Entonces, la meiosis luego entra en una división por meiosis. La meiosis consta de dos divisiones. En la primera se separan los cromosomas homólogos, y se reduce el número de cromosomas a la mitad. Y la segunda división es muy similar a la de mitosis. ¿Sí? Entonces, la célula madre o reproductora se divide inicialmente por meiosis. Donde se separan los cromosomas homólogos. Se separan los cromosomas homólogos. Aquí tenemos dos X azules, una X azul, dos X rojas, una X roja. Entonces, se separan los cromosomas homólogos.
Luego viene la segunda división y estas divisiones ya son por mitosis, similar a las mitosis. Los organismos que solo producen un tipo de gametos reciben el nombre de unisexuales. Se diferencian entre machos y hembras que pueden ser morfológicamente parecidos o presentar diferencias externas considerables. Y en este último caso hablamos del dimorfismo sexual. Dimorfismo es cuando hay diferencias externas, ¿no?, entre los dos sexos. Los organismos que producen ambos tipos de gametos se los llama hermafroditas, es decir, que tienen gametos masculinos y gametos femeninos en el mismo organismo. Esos son los hermafroditas. Entonces vamos a hablar aquí un poco sobre lo que es la espermatogénesis masculina en los vertebrados. La célula madre, ¿ya?, o célula reproductora, se la llama espermatogonia. Espermatogonia, ¿sí? Y estos son células diploides. Después de la meiosis, ya obtenemos las espermátidas. Y son 4 espermátidas que hay. Y cada espermátida da, por diferenciación, un proceso morfológico de cambio llamado diferenciación, cada espermátida da el espermatozoide. Entonces, una espermatogonia obtenemos 4 espermatozoides. Ahora vamos a ver la gametogénesis femenina en los vertebrados. La célula madre o célula precursora se le llama ovogonia. La ovogonia se divide por meiosis y da una célula intermediaria llamada ovocito. Y el ovocito es una célula que tiene mucho citoplasma. Mucho citoplasma y que da lugar al óvulo. Cuando se rompe el citoplasma da lugar al óvulo y a 3 corpúsculos polares que se degeneran. Entonces esta es la gametogénesis, o el génesis, o el origen de los gametos femeninos. La anterior era la espermatogénesis, o el génesis, o el origen de los gametos masculinos. Muy bien, señoritas, esto es la clase de hoy. Muchas gracias. Que tengan un buen día.